Estamos viniendo de vuelta de la Florida, pero no diluvia en este caso. Y nos separamos en un momento porque cada una tiene que agarrar por un lugar distinto. Y bueno, nos ponemos un auricular. ¿Qué canción suena para esa vuelta? La vuelta a casa de una noche en bicicleta, de calorcito. Yo pondría Abre de Fito Páez. Como que estoy pedaleando y estoy abriendo el mundo con mis pies. Me encanta. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides al Hilo de la Bici. Soy Marina Andrea Ciala y me emociona presentarles este podcast, un espacio de conversación íntima con mujeres y niñas que la bicicleta acercó a mi vida. En cada episodio, una charla sincera, como las que se dan cuando una pedalea al lado de la otra, sin apuro, sin exigencia, con la curiosidad abierta y el corazón dispuesto. ¿Querés dar una vuelta con nosotras? En esta primera vuelta inaugural charlamos con una gran amiga, la primera persona que aparece en mi cabeza cuando pienso en el activismo ciclista, Yamila Maribel Riego. Ella dedica mucho amor y energía a hacer que nuestras ciudades le den a la movilidad activa el lugar que necesita, para que podamos vivir mejor, tejiendo lazos entre luchas hermanadas, la de los movimientos de derechos humanos, feministas y ambientalistas, y la de quienes desean e intentan que la humanidad pueda potenciar su mejor cara. Yami busca abrir caminos y espacios con otros, para que esas ideas tomen forma en la vida real. Espero que disfruten tanto de escucharla como yo de conversar con ella. En esta primera parte conversamos con Yami sobre su primer encuentro con la bicicleta, cuándo se encendió en su vida la chispa del activismo ciclista y los caminos, personales y colectivos, que la llevaron a formar parte de distintas organizaciones ciclistas. Este es como una especie de viaje, una vuelta, como si yo pasara ahí por la puerta de tu casa a buscarte con mi bicicleta. Iría con la bicicleta negra porque es muy livianita, con Olga. Te buscaría por ahí y vos qué bici agarrarías para arrancar este paseo que vamos a hacer juntas. Yo agarraría Fénix, que es mi bici violeta. Me dan ganas de saber cómo era esa Yami que se acercó por primera vez al objeto bicicleta. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿Qué pasó en ese encuentro, ¿no? Entre eso humano y no humano. O el primer recuerdo que tengas, porque quizás no sé si es el primer encuentro, ¿no? Acá se trata un poco de lo que primero te viene a la cabeza. Claro, el primer recuerdo. Bueno, en realidad creo que tiene que ver con cuando aprendí a andar en bici. Era una bici que me regalaron, que no sé si era de una prima o algo así. No, Ujú. no era una bici que compraron para mí, sino que era de otra persona, pero era muy linda y estaba muy bien cuidada. Y yo vivía en Santo Tomé y cuando nos mudamos a Santo Tomé no había asfalto en la calle donde estaba mi casa. Y estaban haciendo el asfalto cuando llegó esa bici. Entonces teníamos como lo que ahora yo conozco que es una calle recreativa, pero solo para las personas que vivíamos en esa cuadra, digamos, porque no pasaban autos y ya teníamos un asfalto para estrenar. Y ahí mi mamá me enseñó a andar en bici, en ese asfalto recién hecho. En la cuadra de la puerta de tu casa. Sí, en la cuadra de mi casa, sí. Como era un espacio seguro y mi hermano tenía una bici más pequeña y él es más pequeño que yo, entonces los dos aprendimos juntos, digamos. Obviamente siempre la diferencia de que, viste, que los varones se animan un poco más a caerse, no les importa mucho eso. Yo Ujú. era medio temerosa, por ejemplo, me acuerdo que sabía andar en línea recta, pero no sabía doblar. Entonces me bajaba de la bici, doblaba y después me volvía a subir. Bueno, Hasta afianzándote que de a pude. poco, ¿eh? Sí, qué raro, como que sentía que cuando doblaba perdía el equilibrio. Entonces ahí me bajaba, caminaba para doblar y me volvía a subir para ir de nuevo en línea recta. Eh, Así que ese es mi primer recuerdo, cuando fue como el asfalto de la casa de Santo Tomé, que nos permitió ahí andar en bici, aprender a andar en bici. Y después, por ejemplo, yo recuerdo que cuando era pequeña mi mamá no nos dejaba, mis viejos no nos dejaban andar por la calle al principio porque, Ujú. bueno, estaba el miedo de los autos, digamos. Y éramos medio salvajes, entonces como que si no teníamos supervisión de ellos permanentemente, había peligro. Entonces nos dejaban andar solo por las veredas
y Ujú. dábamos la vuelta a manzana por las veredas. Eso creo que tampoco se podría hacer. Las veredas en muchas ciudades son muy angostas y no son muy pedaleables. Así Sí. que ahí creo que hay una pérdida, digamos, como que una diferencia que nos lleva para atrás. Sí, como que hoy hay que pensar en irse a un lugar específico, ¿no? O llevar Claro, a un parque específico o a la calle, si funciona en una ciudad como en algún momento una calle recreativa, pero como que hay que generar un espacio que no se presenta como tan fácilmente. Y exacto. O sea, no podría ser en la puerta de mi casa como fue esa situación. claro. Bueno, y de ese primer encuentro, que bueno, me parece hermoso que haya sido tu mamá, no sé, porque tengo como de las conversaciones, ¿no? Sobre estos temas, pero sin avalar en números, como que más que son los padres, en algunos casos, los varones, los que a veces enseñan a pedalear. No sé, es un prejuicio quizás por la propia historia, eh, pero como que está esa Claro, cuestión de cómo es un vehículo que manejarse, y con esa cuestión del género, como que también entran a veces en ese terreno más. eh, pero bueno, después si sí. pensamos en el tiempo compartido, no sé. Claro, en mi caso, por ejemplo, mi mamá estaba más en el día porque era ama de casa. En ese momento trabajaba en mi casa ella. Entonces tenía ese tiempo para cuando nosotros veníamos de la escuela o antes de entrar a la escuela, estaba ahí con nosotros. Y Claro. por eso creo que se dio así. Y también porque ella pedaleaba en Santo Tomé. Cuando vivíamos en Santo Tomé, ella hacía todos sus mandados y los trámites en bicicleta ahí en Santo Tomé. De hecho, tenía una tricicleta que era atrás dos ruedas y una adelante. Me Y encanta. tenía sí, y Con andaba el en esa. A canasto. veces, sí, con el canasto. A nosotros a veces nos llevaba ahí cuando éramos más pequeños. Y después, si no, hacía compras con eso y, o sea, todo el chango del súper entraba entero en esa bici. Seguro que para mucha gente habrá sido la señora que usaba el triciclo, ¿no? Como que eran especiales. Sí, 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 no había muchos de esos. Tengo el recuerdo también de una que circulaba ahí por donde vivía yo, que era una ciudad también pequeña, y como que era particular, como que todo el mundo la mirábamos y decíamos qué buena bicicleta para poder moverse con muchas cosas. Claro, Em, sí, no, no son muy comunes. y después, ¿podía ser la bicicleta del modo en el que ibas, en el que te movías cotidianamente? ¿No? ¿Cuándo empezó a hacerlo o a creer que era una posibilidad desplazarse de un lugar a otro en bicicleta? ¿O si fue así, como continuo a lo largo de tu vida? Y no, más o menos. En ese momento, al principio, muy de manera recreativa. Después, sí, a lo mejor iba a catequesis o a inglés o alguna actividad así fuera de la escuela, porque la escuela quedaba muy cerca de mi casa. Íbamos Ujú. caminando. Entonces no iba en bici. Pero sí hay algunas actividades que por ahí iba en bici. Igual no tenía ese registro de que era, bueno, me estoy trasladando en bici o como una opción, como, bueno, mi movilidad hasta esa actividad es en bicicleta o caminando. No registraba eso, digamos, así como creo que lo registraría ahora. Y después Claro. cuando fui al secundario, fui creciendo, mis actividades empezaron a ser en Santa Fe y ya ahí se volvió un poco peligroso ir en bici a la escuela, temprano era muy de noche, las 7 de la mañana era muy de noche, así que no, ahí dejé un tiempo, varios años de andar en bici y la retomé cuando estaba en la universidad. Ahí viviendo en el mismo lugar, pero ya como que empezaste a usarla para poder ir hasta la universidad en bici. Claro, ahí sí creo que por fin registré que podía moverme en bici y elegir ese medio antes que el auto o el colectivo, que yo lo usaba mucho en ese momento. Claro. Ahí sí creo que Sí, hay un registro por primera vez de que, bueno, mi modo de moverme hasta la facultad va a ser en bici. claro, como una elección, ¿no? Como ahí de sentir que estás eligiendo por primera vez cómo ir a un lugar. Sí, 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 sí. Sí, el colectivo tardaba mucho tiempo.
Y bueno, cuando descubrí que podía demorar mucho menos tiempo y dependía de mis propios horarios yendo en bicicleta, empecé a hacerlo así. Y ahí el bichito del activismo, como para meternos un poco en esa parte. ¿Cómo, hay como un momento donde decís ahí surgió esta mi necesidad de empezar no sé, a militar en estos temas? Y sí, yo creo que hay un momento cuando, bueno, es que tiene que ver con eso, cuando empecé a elegir la bici para ir a la facultad, viviendo en Santo Tomé, eran unos 14 kilómetros hasta la universidad que pedaleaba y pasaba por un pedazo de ruta, un tramo que era ruta, un puente, después calles urbanas, digamos, y otra vez un tramo de ruta. Claro, Y largo y cuando hacía complejo, esos ¿no? trayectos me daba cuenta. Sí, largo y complejo, exacto. Y bueno, yo estudié arquitectura, así que muchas veces llevaba mochila cargada con maquetas o la compu, o sea, no era un viaje liviano y cómodo, sino que complejo también en todo lo que llevaba conmigo. Claro. Eh, Así que yo creo que fue en esos momentos también. Ahí en ese trayecto me agarraba una calle que tenía una ciclovía que siempre estaba entorpecida con autos estacionados. Y esa situación que la empecé a ver muy repetida cuando empecé a usar la ciclovía. Yo antes sabía que esa calle tenía una ciclovía, pero no registraba qué pasaba si había autos estacionados. Y empecé a hacer algo con eso que fue empezar a pegar calcomanías en los autos. Las calcomanías decían, me estacioné en en la bicisenda y no lo vuelvo a hacer. Era Ay, me gusta mucho. como una reflexión. Sí, sí, sí. Era como si fuese un llamado a la reflexión de ese conductor eh, y que se lleve ese sello puesto en el auto de, bueno, me estacioné en ese momento le decías bicisenda porque no sabía que había una distinción entre ciclovía y bicisenda. Y bueno, y empecé a sacarle fotos a esas calcos que pegaba y las subí a una cuenta de Instagram. Y así, de ese modo, yo eso, por ejemplo, tampoco lo registré primero como una acción activista, digamos. O ¿Qué sea, lo hice pensaste? Como un desde acto de justicia, ¿no? Como de, o de una, eso, te dio bronca y bueno, como está pasando esto y yo, o sea, no sé bien qué hacer, pero esto me sale a hacer. Y bueno, tuve algunos problemas. Algunos conductores se enojaban, me agarraban ahí pegando la calco, me bardeaban bastante. Eso me motivaba a hacerlo más. mucho más constructivo que irte insultando a todos los santos y cielos y cuestiones de por qué le invaden, ¿no? Como que pienso que, eh, no sé, eso, es un acto activista, justamente. Claro, sí, sí, sí. Sí, sí, yo honestamente en ese momento no lo registré así, pero rápidamente me di cuenta que sí lo era porque la cuenta de Instagram llamó la atención de una agrupación que había ahí en Santa Fe que se llamaba Santa Fe en Bici, que ya llevaba varios años trabajando en la cuestión de la bici, las ciclovías, las ciudades más amables, y había gente muy formada que estaba ahí trabajando en eso hace varios años. Y ellos me contactaron y al principio me decían la llanera solitaria, porque era esto de, claro, como una justicia sola que me mandé a hacer. Sí, La llanera solitaria es muy buena. sí, sí. Mi corcel Bueno, era la... pero evidentemente no te resististe al llamado colectivo tampoco, ¿no? No, no me resistí. En ese momento lo sentí como un honor, de hecho. Como que dije, wow, está bueno que me llamen. Y no me resistí y no me bajé nunca más. Me metí con todas. Me parece como que está buenísimo que ese impulso te haya nacido y como que fue justamente como la manera de poder incluso conocer que había un colectivo también haciendo. Sí, tal cual. Sí, o sea, una vez que me contacté con la gente, va, ellos me llamaron de Santa Fe en Bici, ahí me enteré que había
o sea, como un mundo del activismo ciclista que ya llevaba años no solo en Santa Fe, en varias ciudades de Argentina, y que, no sé, que estaban pensando lo mismo que yo cuando pegué esas calcos, digamos, nada más que hacían otras cosas, pero pensábamos lo mismo. Eso fue muy loco para mí. No tenía idea, digamos, de que había gente organizada buscando lo mismo. Puede pasar que estés como interesado en algún tema en tu ciudad o algo y que pienses que tendrías ganas de activar y qué sé yo, y capaz que seguramente haya alguien que está con la misma inquietud y que se puede como un poco unir como para, nada, para unir fuerzas y compartir. ¿Qué tiene la bici? O sea, ¿qué crees que te ha capturado así como para que, gran parte, porque también hay otras cosas que me gustaría que después podamos ver de tu recorrido, ¿no? Porque dedicás también tu formación académica, tus horas de vida a estas causas y bueno, ¿qué se moviliza ahí? ¿Qué aparece ahí? Yo creo que lo primero que captó y que todavía sostengo es esa libertad, digamos, de poder moverte como a tus tiempos, de manera autónoma por la ciudad o por el destino a donde tengas que ir. Creo que tiene que ver con eso, como la propia energía que uno mismo genera es la que te lleva a donde tenés que ir. Eh, Creo que es eso. Como que al principio cuando empecé a usarla fue por eso, de cambiar el trayecto en colectivo que era en horarios limitados y con una demora muy grande y la verdad que el viaje tampoco era tan placentero. eh, Cambiar ese modo de viaje por un modo autónomo a mis horarios, a mis tiempos, a la velocidad que yo decida, por el camino que yo decida, es totalmente gratificante, digamos. Como que sí o sí la vas a elegir el otro modo. Y eso todavía me hace seguir eligiéndola. A veces tengo la chance de poder o ir en taxi o en auto o que me pasen a buscar y igual elijo ir en bici. Pasa mucho eso, por ejemplo, de que alguien te ve andando en bici o llegando en bici y te dicen, ¿por qué no me avisaste y te pasaba a buscar? Esa es O típica. avísame a la vuelta, cargamos la bici en la camioneta y te llevo y algo así. Y no tiene que ver con eso. No hace falta no es que vengo en bici porque no me pudieron pasar a buscar, sino que quiero ir en bici. Eh, Así que creo que es eso todavía lo que me engancha. Y también es algo que es difícil de transmitir cuando queremos que más personas se sumen a andar en bici, porque solamente es algo que se consigue cuando andas en bici. O sea, realmente haciéndolo es cuando te das cuenta de esa libertad, de esa autonomía que te permite disfrutar el camino. O a lo mejor a veces también no lo disfrutamos tanto porque, como vos decís, hay entornos Ujú. hostiles, la ciudad tiene su complejidad, hay peligros también. Aún así, con todas esas contras, lo elegimos igual y tiene que ver con eso, me parece, con la libertad y la autonomía. Sí, eso, me quedaba con la palabra como la verdadera, ¿no? Como que la verdadera libertad de autonomía que tanto bueno, se intencionó que se le atribuya a un auto. También como aspiración, como cuestión Sí, tal a cual. la que aspirar y la que esto de que es esa persona que te ofrece o te dice, ¿cómo no me dijiste para buscarte? Está asumiendo que es mejor, que si uno puede, se traslada en auto, ¿no? Como que está esa cuestión ahí. Vos sabés que a esta cuestión, Sí. Juan, que es una persona que tenemos en común nosotras, esto dice como que te toque la bendición. Y, Dice, a mí me tocó a nosotros nos tocó la bendición de que, nada, que subirte a una bicicleta te sí. reporte mucha satisfacción y sea algo que te hace bien a vos y le hace bien al resto, que digo, entre las cosas que pueden resultar a veces placenteras o gozosas más que placenteras, a veces eso, está esa cuestión de que no son tan buenas, ¿no? Ahí como que tenemos una unión de dos cosas, de buena para uno y buena para el resto, ¿no?
Bueno, la pregunta que te quiero hacer es si sentís que por la bicicleta tomaste decisiones importantes en tu vida, digamos. Esto que estamos tratando de tejer el hilo de la bici en nuestras vidas, bueno, ¿fue la bici la que te llevó a algunas decisiones importantes? Y si es que sí, si tenés Sí. ganas de contarnos alguna de esas. Y sí, por ejemplo, aquel momento en el que empecé a saber que había organizaciones o un movimiento a favor de las ciudades ciclables o caminables, em, yo estaba todavía estudiando, cursando arquitectura, y ahí enlacé un poco mi formación sobre las ciudades y el urbanismo y esta problemática de la movilidad. Eh, por ejemplo, en ese momento, hasta renuncié a un trabajo para poder meterle más a esto, digamos, sin saber de qué iba a seguir ganando dinero. Fue ahí por 2018-2019. Y ya estaba sintiendo que el trabajo me quitaba todo el tiempo que el activismo o la organización en la que me estaba sumando no podía dedicarle. Y bueno, estuve unos años así. Después haciendo algunas otras cosas que me daban algún ingreso económico, pero no era lo principal de mi día trabajar, sino que lo principal de mi día era el activismo. Y bueno, un poco estudiar para terminar de cursar. Y o sea, creo que eso es Mira, una decisión bastante importante. totalmente, te dio vuelta las prioridades de la vida, ¿no? En ese momento. Sí, 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 sí. Bueno, de ese modo también pude hacer después, organizar en la pandemia de manera remota el Foro Mundial de la Bici, junto con un montón de otras personas, pero mi dedicación a eso era completa, o sea, todo el día estaba dedicada a eso. Creo que también fue parte de esa decisión. Así que no me arrepiento de nada. Estuvo muy bueno. Sí, sí, sí. Fue creo que de lo mejor que me pasó en la vida. Así que creo que esa es una importante decisión. Y después, bueno, no sé, también en lo que tiene que ver con mi formación académica, también darme cuenta de que arquitectura o estudiar arquitectura no era solamente construir edificios o la construcción básicamente, sino que ese camino me llevó a pensar que la movilidad activa era algo posible para las ciudades. Entonces, hasta hice mi tesis sobre ese tema, y que es otra decisión importante, creo también. O sea, saber que lo que estudié no está tan lejos de lo que al final me conmueve o qué sé yo, me interesa profundamente. Hiciste ahí como una analogía bueno, no es solo el edificio, sino bueno, podés pensar en la ciudad, en eso colectivo, más o menos el mismo recorrido que en eso de, bueno, está esta injusticia y reacciono y bueno, después está como un entorno que vas construyéndote para que eso se pueda hacer entre todos. Y Sí, entonces, em, una vez que empezaste a militar ahí en Santa Fe en bici, después también surgió otra organización que es Argentina en Bici, que un poco nos hermana hoy. Eh, ¿Cómo fue sumarse en ese espacio? ¿Cómo fue el desafío? Pienso más que nada en que estamos no sé, o por lo menos quizás es mi lectura un poco, no sé si pesimista, pero como que es un momento desafiante para lo colectivo. Y pienso a nivel mundial, ¿no? Global. Estoy pensando en esto bueno, de los desafíos, las cosas terribles que acontecen y qué podemos hacer en el medio como a veces como que no la magnitud de las cosas por cambiar o de lo terrible parece como que nos dejara como inmovilizados, ¿no? Bueno, cómo se pueden ir tejiendo estas formas, ujú. como fue en el caso de eso, porque a veces lo vemos como algo reorganizado y en general se da de un modo más artesanal, ¿no? Sí, que también es una montaña rusa, o sea, a veces también sentimos de que lo que hacemos no vale de nada y igual lo seguimos haciendo o no sé, en algunos momentos también nos retiramos porque, bueno, no sabemos a dónde va. eh, o sea, sostenerse en el tiempo no solo porque es difícil organizarse, sino porque también
es difícil a veces sentir que la organización sirve de algo. Y, Ujú. pero bueno, no sé, a mí al final del día siempre hay algo que me hace pensar que es mejor estar organizadas que no. Eh, Así que por ahora me parece que se sostiene como primera manera de hacer las cosas. Que Ajá. pensando en cómo arranqué yo en esto, no fue como una mirada grupal o colectiva. Si bien sí trataba de, por ejemplo, lo de las calcomanías que le pegaba a los autos, sabía que no era solo para mí despejar la ciclovía, era Claro. para más personas, pero no tenía esa conciencia de que, bueno, si somos más personas haciendo esto, vamos a lograr otras cosas. Ahora sí, eh, como que creo que eso también me lo dio la bici, digamos, saber que si había como una masa crítica, un equipo contundente de personas haciendo lo mismo, es más poderoso. Así que eso también es algo muy importante. Y Argentina en bici, yo los conocí, bueno, siendo parte de Santa Fe en bici y yendo al segundo foro argentino de la bici. Yo al primero fui, también fue allá en Santa Fe, pero fui un solo día, como a una sola actividad que me interesaba y nada más. En el segundo foro de la bici, el foro argentino de la bici en 2018 se hizo en La Pampa, en Santa Rosa. A ese viajé con varias personas de Santa Fe en bici a participar. Llevamos nuestras bicis en el auto de mi papá. Fue un viaje genial. Fue, fue muy genial. Y ahí pude registrar que había un montón de personas de otras ciudades del país que estaban flasheando las mismas cosas. Bueno, en Santa Rosa había una problemática que estaba muy cercana a lo que yo pedaleaba todos los días, que era esa distancia entre dos ciudades en realidad muy cercana, como lo que me pasaba a mí con Santa Fe y Santo Tomé, que tenían un recorrido en el que todas las personas a diario pasan por ahí y que pasan por un tramo de ruta que es muy peligroso para pedalear. Y bueno, el reclamo más fuerte en ese momento era eso, la ciclovía Santa Rosa Toay, que son dos localidades ahí muy pegadas. Bueno, darme cuenta de eso, de que también había otras ciudades, incluso con la problemática casi igual a la que pasaba en Santa Fe y Santo Tomé, fue muy flashero. Son momentos donde se caen ciertos velos. De repente algo que uno creía como que era más así, como que te estaba afectando a vos o a tu entorno o un poco más. eh, Me parece como momentos importantes en la trayectoria de vida de cada una de nosotros. Ni hablar. Sí, también, o sea, darse cuenta de que todo lo que pasa finalmente es mucho más grande, digamos, que tiene que ver con otras decisiones políticas que se repiten en muchas ciudades, maneras de hacer las cosas que se repiten también, para bien y para mal, en muchas ciudades o en muchas partes del mundo. Ajá. eh, que bueno, que a lo mejor de vivir toda la vida en una misma ciudad, no registrás de que, bueno, a lo mejor aceptás esa realidad como, bueno, acá es así, no somos lo otro o lo que sea. Y en verdad, justamente se trata de que hay tantas similitudes que podemos hacer tantas otras cosas diferentes. Así que ahí fue mi primer acercamiento a Argentina en bici y después para el tercer foro que fue en Salta ya estuve más involucrada en la organización, también de manera remota, trabajamos en red. Las personas que estaban ahí en Salta laboraban más localmente y el resto colaborábamos a distancia. Así que ahí empezó como mi vínculo más cercano, digamos, al colaborar con la organización del tercer foro argentino. Y no te alejaste más. Y después no me alejé más. Y estoy cada vez más adentro y más cerca. Como para quienes no conozcan, Argentina en Bici sostiene, entre varias cosas, su foro argentino, ¿no? Desde hace muchos años. Sí, sí, ya vamos por el año que viene se haría el octavo Foro Argentino de la Bici. Sí, es algo muy importante eso, la verdad, poder ir sosteniéndolo con los años. Nunca deja de ser costoso hacerlos porque tiene su dificultad.
lo que vos decías antes, digamos, mantenerse organizados y juntos o formar un equipo para hacerlo, siempre es muy, muy desgastante y un trabajo muy pesado, pero bueno, que tiene mucho sentido y vale la pena. Justo antes de esta entrevista comentábamos esto de la energía que nos queda después de participar de un foro argentino de la bici solamente se puede renovar yendo a otro foro argentino de la bici, digamos. No sé si se consigue en otro lugar. Así que ahí se hace como si fuese, no sé, como un lindo vicio, digamos, quiero más de eso, así que A mí me hace pensar mucho en que se formó como una especie de ritual, ¿no? Que tenemos. Es un ritual sí, encontrarnos una vez por año, sí, también ir viendo cómo en ese ciclo cambiamos, porque hay personas que no se ven todos los años o se ven solamente en los foros, las que se suman nuevos. Y como que estamos en una época que necesita ritualizarse de nuevo y encontrar esos espacios colectivos, ¿no? Como que me parece que pasa un poco como lo mismo esto de que el que no anduvo o no se dio la oportunidad de andar en bicicleta un tiempito como para probarlo, bueno, esto, a los foros hay que ir a vivirlos, no se pueden contar mucho, ¿no? claro, vos podés ver después un resumen, un video, algún posteo en redes sociales. Lo que vas a ver un montón de gente sonriendo y pasándola espectacular. Y eso te puede contagiar de algún modo, pero no se compara con estar ahí, digamos, la verdad. Solamente es como medio un cliché esta frase, pero para sentirlo tenés que vivirlo de verdad. No sé, para mí es muy loco que en cada foro estemos haciendo pedaleadas masivas de más de 2 horas en ciudades en las que no te imaginabas nunca antes poder pedalear de ese modo. Entonces, es muy difícil después de olvidarte. Sí, es una cuestión de energía junta, ¿no? No tiene nada que ver salir a dar una vuelta solo o sola o con un amigo o una amiga. Bueno, pero nada se parece a pedalear en una pedaleada, ¿no? Y después, bueno, también lo que decías vos del encuentro, porque muchas personas de Argentina en Bici estamos todo el año conectados a través de un grupo de WhatsApp o un par de mails que intercambiamos, pero volver a encontrarnos físicamente es lo que cambia todo. Así que nada, gracias a que existen los foros que podemos seguir juntando. Hay algo también en el grupo, por lo menos del activismo que compartimos, que sucede a veces que hay personas que por diferentes situaciones hay momentos donde están como a full y sostienen y otras, digamos, que están como con otras cosas y como que hay una especie de equilibrio, ¿no? Como si fuera una ola que va yendo y viniendo y que nos vamos sosteniendo cuando se van atravesando otras cosas de la vida, además del activismo, ¿no? Como que me parece que es un espacio que le da bastante lugar a eso y eso a veces no es tan fácil no sé, de encontrar en algunas lógicas de militancia. Sí, sí, es cierto, capaz alguno atravesó, qué sé yo, tuvo una hija, un hijo, se mudó de ciudad, cambió de trabajo, terminó la carrera, cosas así de su vida personal que, que no hacen falta, digamos, salirse de la grupalidad o decir, bueno, si no pude activar este año, no participo nunca más. Al contrario, para mí, esa particularidad lo tiene que seamos una red federal, porque por ahí los ánimos en una ciudad son los mismos para todas las personas que viven en esa ciudad y a lo mejor los ánimos en otras ciudades están diferentes, entonces en ese momento le toca sostener a las otras personas. Eh, Así que la federalidad creo que nos da eso, como la posibilidad de ir fluctuando a ver quiénes están o más activos o más desactivados y que sigamos perdurando. Y así llegamos al final de esta primera parte de la vuelta con Yami. Gracias por acompañarnos en esta conversación sobre los comienzos, los deseos y los primeros hilos que la bicicleta fue tejiendo en su vida. En el próximo episodio seguimos pedaleando juntas y nos metemos en el cruce entre feminismo y activismo ciclista, movilidad activa, ambientalismo, transformación urbana y muchos temas más. Quisimos con este espacio empezar a pensar a la bici como recuerdo que despierta y
y que abre mundos. Alexandra Cohen se pregunta en la nota que escribió para Cenital lo visto, lo oído y lo escrito. ¿Acaso la memoria no es ficción? Una narración familiar que se arma y desarma con los amigos. En esa misma nota también recupera la idea de Benjamin del recuerdo como una forma de despertar. Alexandra dice que el recuerdo despierta al sujeto y a la vez es él mismo el despertar de un mundo, de un invento. Nos invita a pensar los recuerdos como inventos verdaderos, como verdades alojadas en la equivocación, en el desvío. ¿Qué estamos entonces para seguir armando y desarmando nuestras historias, para tejer y destejer recuerdos, tirando del hilo de la bici? Ojalá te haya gustado esta conversación y si es así, puedes compartirla con mujeres, con niñas, con amigos, con amigas, con amigues, que quizás puedan encontrar en la bici ese motor de deseo que encontramos nosotras. Hasta la próxima vuelta.